Y al hablar de que la palabra griega charis en Pablo no pretende tanto encerrar el sentido teológico, sino el más etimológico de gracia como regalo, como bondad no merecida, del don libre por parte de la misericordia de Dios, pues comentábamos que es esa gracia, ese don, ese regalo en la que Dios Padre nos ha hecho gratos en su amado. O sea, al mirarnos, Dios ha impreso en nuestros pobres corazones desquiciados por el pecado su gracia, su belleza, y ha tornado nuestra negritud, nuestra fealdad en gracia y hermosura. Y por tanto, el alma esposa puede decir: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Porque si antes yo era hijo de ira, ahora soy hijo de tu gracia, un retoño de tus llagas, un fruto de tu pasión. La acción graciosa de Dios nos agracia, haciéndonos graciosos a Él en su amado. Y de aquí que podamos llamar a Jesús, al Verbo, amado, que es como le llama el Padre, porque lo grande de la vida de la gracia en nosotros es que hayamos sido introducidos, a manera de decir, en la corriente, en el dinamismo, en el torbellino trinitario, de tal forma que in spiritu, como dirá San Pablo, en el Espíritu, viviendo en el Espíritu Santo, nosotros llamamos al Padre tal como le llama el Verbo, Abba. El Espíritu y vuestro Espíritu dan un testimonio concorde que sois hijos, y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu mismo ora en nosotros con gemidos inenarrables, inexpresables, inefables, que no se pueden decir, y esos gemidos se asemejan a los balbuceos de un niño que, sin saber hablar, la primera palabra que pronuncia, porque no le requiere forcejeos vocales, es esta: papá, y en arameo abba, que es como nos enseña Jesús a llamar a Dios, como Él le llamaba y le llama en la eternidad y en el tiempo, abba. Pues lo somos, dice también San Juan, pues somos sus hijos. Y el Padre, ¿cómo llama al Verbo? Le llama mi amado. Aparece por 2 veces en el Evangelio, en el bautismo de Jesús y en su transfiguración. Este es mi Hijo, el amado y predilecto, escuchadle. Si nosotros nos dejamos, como decimos, insertar, incluir en esa corriente trinitaria, entonces resulta que estamos hablando al Padre como el Hijo, o mejor dicho, el Hijo está orando en nosotros y estamos llamando al Hijo como el Padre, amado. Tendríamos que ir a la primera canción del cántico espiritual y leer lo que dice de esta palabra el Santo Padre. Llámale amado el alma al Verbo esposo para más moverle e inclinarle a su ruego, porque cuando Dios es amado con grande facilidad,
acude a las peticiones de su amante, de donde entonces le puede el alma de verdad llamar amado cuando ella está entera con él, no teniendo su corazón asido a alguna cosa fuera de él, y así de ordinario trae su pensamiento en él. Esta es, y lo contrario sería un absurdo de una tristeza inconmensurable. Esta es la vida de la Carmelita, del alma esposa. Estar entera con él. En otro lugar dice el Santo Padre, enterarse en Dios. Nosotros, ese verbo reflejo, enterarse, lo usamos como sinónimo de penetrarse de algo, de aprehender un conocimiento. Enterarse, sí, ya lo he comprendido, ya me he enterado. Pero para el Santo Padre, en ese lugar, no sabría decir ahora dónde es, dice, el alma debe enterarse en Dios, o sea, hacerse entera en Dios. No tener esa triste experiencia, producto del pecado original, que en realidad nunca se supera del todo mientras vivamos en esta carne, ¿qué es lo que llama la Santa Madre? Que el alma está hecha a pedazos. Y esto lo podemos suscribir tantas veces. El entendimiento por un lado, la voluntad por otra, la afectividad que se va para allá, la imaginación que nos da lata, la memoria que es un archivo desordenado lleno de cachivaches y nos está mortificando constantemente, las emociones que nos traicionan y el alma está desperdigada, está desintegrada, pues hay que enterarse en Dios, o sea, dejar que la gracia nos integre, nos equilibre, nos ensamble, nos armonice. Esta es la vida del alma esposa, estar entera con él. ¿Cómo? No teniendo su corazón asido a alguna cosa fuera de él, y así de ordinario trae su pensamiento en él, de ordinario. Sería algo lamentable que de ordinario nuestro pensamiento estuviese ocupado en otras cosas o en nosotros mismos. Claro, se comprende que es una gracia de privilegio lo que dice de sí misma Santa Teresita, que no recordaba nunca haber estado más de 3 minutos seguidos sin pensar en Dios. Los que somos pues unos pobres desgraciaditos se nos pasan más minutos, pero que nuestro pensamiento de ordinario no huele a él, que sea él el suspiro espontáneo cuando nos despertamos en la noche o cuando nos asalta una contrariedad o una incertidumbre o cuando quiere posesionarse de nosotros esa suerte de fatiga del corazón o cuando tenemos una alegría de ordinario, nuestro pensamiento debe estar en él. El padre Pedro Ibáñez era un dominico de mucha categoría teológica y diríamos de mucho pondus, un fraile de estos padres graves, y sabemos bien que ayudó mucho a la Santa Madre como confesor y sobre todo al inicio de la fundación de San José, aunque no la apoyó en lo de la pobreza. Después que, como era un hombre que todo lo hacía tan solemnemente, le mandó varios folios dando su dictamen sobre la fundación, y es lástima que se ha perdido, todo muy positivo, pero lo de la pobreza es una temeridad. Y entonces, pues la Santa Madre, que era una mujer de una sindéresis fuera de lo común, del sentido común canonizado, pues
y que como todas las monjas, pues humildísima y viviendo en Dios y todo, pero quería salirse con la suya, pero es que en el caso de la suya era la de Dios, pues acudió, ¿a quién iba a acudir? Una mujer tan listísima como ella, pues a un extremeño. Y entonces se fue a Fray Pedro de Alcántara, y Fray Pedro de Alcántara es el único que se permitió en esa carta, que es una joya, decirle a la Santa Madre: vuestra reverencia es tonta. No se lo dijo así, pero prácticamente. Le dijo: ¿por qué consulta las cosas a quien las sabe pero no las vive? Esos teólogos y letrados y juristas son buenos para consultas en abstracto, pero luego en lo que no viven no atinan. Y bueno, pues el padre Pedro Ibáñez, con toda su teología y su categoría, cuando vio que la Santa Madre, aquella aventura le había salido bien, y aquella casuca de 4 pobres que había empezado en Ávila, después se espolvoreó por toda España con 17 conventos, pues decía: pero esta mujer, ¿cómo puede tener presencia de Dios y cómo puede llevar una vida de oración si no tendrá un minuto con tanto negocio, tanta fundación? Y entonces se lo preguntó, y fue cuando la Santa Madre le respondió esa maravilla que su sobrina Teresita depuso en los procesos de canonización. Imaginad una persona tan enamorada de otra que no se pudiera hallar un punto sin lo que ama. Así estoy yo con nuestro Señor, regalándome con Él, hablando siempre con Él o de Él. Pues es una presencia habitual que no requiere, si es que no se puede tener, de una oración explícita, pero que sin embargo la impera todavía más cuando es posible tenerla, como le pasaba a la Santa Madre. O aquello otro de la Madre Maravillas en una carta al padre Torres, en que le dice algo muy similar: hay en mí como una soledad interior, en la que a pesar de las ocupaciones exteriores vivimos él y yo. Traer el pensamiento de ordinario en Dios solo es posible si se tiene el corazón entero en Él. De lo contrario, Dios nuestro Señor nos podría decir, como Dalila a Sansón, dice el Santo Padre, según el libro de los Jueces 16:15, que cómo podía él decir que la amaba, pues su ánimo no estaba con ella, en el cual ánimo se incluye el pensamiento y la afección, de donde algunos llaman al esposo amado, y no es amado de veras, porque no tienen entero con él su corazón, y así su petición no es en la presencia de Dios de tanto valor, por lo cual no alcanzan luego su petición, hasta que continuando la oración vengan a tener su ánimo más continuo con Dios y el corazón con Él más entero, con afección de amor, porque de Dios no se alcanza nada si no es por amor. He aquí uno de los motivos de la relativa esterilidad o de la no total manera de ser satisfactoria nuestra oración, que al no tener el corazón entero en Dios, nuestra petición no es de tanto valor en su presencia. Cuando tenemos mucho interés en que se ruegue por una intención, la encomendamos a un alma que nosotros moralmente creamos que es muy santa, muy agradable al Señor. Y descansamos en la oración de esa alma. La encomendamos a esa alma o la encomendamos a un sacerdote. A mí me da mucha devoción que tantas personas me pidan oraciones, porque yo me quedo muy tranquilo cuando encomiendo eso en el altar, en la Santa Misa, porque entonces no es mi oración, es la oración de Jesucristo. Y el valor del santo sacrificio es ex opere operato,
También es verdad que el ex opere operantis, la virtud y la santidad del sacerdote, cooperan. Pero en fin, ese es otro tema que no hace ahora al caso. Pues bien, gocémonos, amado. Pero si esto lo decía el Santo Padre en la canción primera, en la canción 36, que el alma está de largo en el matrimonio espiritual, pues le puede decir amado, porque esto tiene el amor a donde hace asiento, que siempre se quiere andar saboreando en sus gozos y dulzuras que son el ejercicio de amar interior y exteriormente. Y por eso le dice amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Y veíamos ese laberinto maravilloso, bellísimo, en el que nos introduce el Santo Padre a raíz de la palabra hermosura. Y se puede relacionar todo esto con lo que continúa diciendo la epístola a los Efesios, porque esa hermosura es la gracia en la cual el Padre nos agració en su Hijo amado, en el cual tenemos la redención por su sangre para la remisión de los pecados, en el cual, en Cristo mediador, o sea, formando con Él un solo cuerpo, tenemos la redención. Redención es el acto de recomprar para rescatar algo que, habiendo sido de mi posesión, había pasado a posesión ajena, y por lo cual tengo que pagar un precio muy alto si es que quiero recobrarlo. Y esto es lo que ha hecho Dios con nosotros, pagando la moneda de precio infinito de la sangre de su Hijo. Por tanto, redención significa libertad de la esclavitud del pecado. Dice San Jerónimo, no podemos abrir las manos encadenadas ni levantar los ojos si antes no viene un Redentor. Y es lo que nos ha sucedido. Ha venido Él a hacer saltar nuestros cepos y a romper nuestras cadenas. Y por eso nosotros debemos ofrecer un sacrificio de alabanza. Tenemos la redención por su sangre, como en el Antiguo Testamento y según toda la cultura semítica, la sangre es el sello de la alianza entre Dios e Israel, porque la sangre era instrumento de purificación y expiación, y así hemos de ver el valor incomprensible por infinito para nosotros de la sangre de Cristo, que expía y purifica nuestras culpas y se convierte en instrumento de alianza con Dios. Este es el de sacralidad, de misterio, que es el del canon, y yo a veces lo encuentro un poco traumático por eso, porque el pueblo tiene que aclamar. Ese Mysterium Fidei estaba antes, justo ahí. Accipite et vivite, tomad y bebed. Este es el cáliz del Nuevo y Eterno Testamento. O sea, es la sangre de la alianza nueva y eterna, Mysterium Fidei, misterio de la fe. Porque ese es el gran misterio de la Eucaristía, que esa sangre que está ofreciendo el sacerdote in persona Christi no es una materialidad física más o menos cuantificable, las gotas de vino transustanciadas en sangre que están en el cáliz, sino que esa minúscula cantidad es la vida toda de Jesús, su clamor redentor, esa sangre que habla mejor que la de Abel
y que quiere ser para nosotros y para el mundo entero una aspersión purificadora, de manera que se cumpla aquello que dice el himno del Viernes Santo, el Cruz Fidelis, y que ahora traducen. Ese himno sí está muy bien traducido. Vinagre y sed la boca, apenas gime, y al golpe de los clavos y la lanza, un mar de sangre fluye, inunda, avanza por tierra, mar y cielo y los redime. Ese mar de sangre está contenido en el cáliz, porque es la vida toda de Jesucristo, persona divina, cuius unas tillas album facere, totum mundum quitabom niscelere, dice Santo Tomás de Aquino en el Adoro te devote, de la cual sangre una sola gotita bastaría para limpiar el mundo entero de todos sus crímenes, si nosotros la dejamos. Por eso tuvo tanto empeño nuestro inolvidable Benedicto XVI, de cuya marcha a estas mismísimas horas se están cumpliendo 5 años, 5 inéditos y misteriosos años. Pues tuvo tanto empeño él en que se recuperase ese promultis en la Santa Misa, porque está el dolorosísimo, el trágico encontronazo de la redención objetiva, hecha por Cristo de una vez para siempre, superabundantísimamente, con la redención subjetiva, que es la que cada hombre se apropia, dejándose o no lavar, purificar, perdonar, redimir por esa sangre. Pero la sangre es la vida toda de Cristo, ofrecida como sacrificio. Y por eso podemos decir, sintiendo que la boca se nos llena de miel y el alma se nos viste de fiesta, que en esa sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, porque en él está la misericordia y la redención copiosa, y él redime a Israel de todos sus delitos. No puede llevar cuenta de esos delitos nuestros, porque clavó en la cruz el quirógrafo que nos condenaba y lo canceló con su sangre. Por eso nuestro grito en medio de este mundo pecador y suicida debe ser el grito de Santa Catalina de Siena: sangre, sangre.